Hola, mi nombre es Gustavo Zambrano, soy abogado, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, vinculado a temas de derechos de los pueblos indígenas, antropología jurídica, sociología jurídica, investigador senior del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica. Y en esta oportunidad quiero darles la bienvenida a esta columna, Derecho al Encuentro, en la que tendremos la oportunidad, gracias a Jus et Veritas y al portal jurídico Jus 360, de poder compartir información vinculada principalmente a la temática de los derechos de los pueblos indígenas en el Perú, a el desarrollo del enfoque de interculturalidad en la acción estatal y el desarrollo de políticas diferenciadas dirigidas a poblaciones culturalmente distintas, indígenas u originarias en el país. Entonces, a partir de ahora tendremos la oportunidad de intercambiar dentro de la base de la plataforma virtual y los medios de comunicación esta posibilidad de encuentro entre la academia, la práctica y la realidad social nacional. Nos encontramos en un escenario complicado, como les estaba diciendo, sin embargo, es un escenario que está cambiando. Y hay que reconocer que estos cambios, si bien es cierto, son recientes, son bastante significativos en términos de lo que va a representar en un futuro para el ejercicio de derechos lingüísticos de hablantes, hombres, mujeres, niños, adultos mayores, lenguas indígenas originarias. ¿A qué me refiero? La Ley 29735, ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias en el Perú, o como su nombre corto, la Ley de Lenguas, marca un hito importantísimo en materia de derechos lingüísticos. ¿De acuerdo? Es una norma que en los últimos años viene implementándose cada vez más respecto a qué debe hacer el Estado para garantizar el ejercicio de derechos lingüísticos de hablantes, para garantizar que las lenguas no estén en peligro, para garantizar que el Estado pueda llegar a comunicarse de forma intercultural con 15% de la población que habla una lengua distinta al castellano. Eso no significa dejar de hablar castellano, eso significa que el Estado está en la obligación de garantizar que una persona que tiene como lengua originaria, predominante, una lengua indígena originaria, pueda hacerlo sin sentirse discriminada, pueda hacerlo y recibir un servicio adecuado, pueda hacerlo y que su cultura no se vea en peligro de extinción. Una de las cosas que tenemos que señalar en esta norma es la predominancia. ¿Qué significa la predominancia? La predominancia significa que las lenguas indígenas originarias son oficiales en las zonas donde predomina, es decir, donde en un distrito, en una provincia, en una región, como lo mencioné hace un rato, hay un conglomerado de personas que hablan lenguas indígenas originarias en alto porcentaje. En esas regiones, en esos distritos y provincias, ahí esa lengua será predominante. Hace un rato mencioné que en la provincia de Canas, en el Cusco, más del 90% de la población habla quechua, habla lengua indígena originaria, entonces esa es la lengua predominante. ¿Por qué es importante este término? Porque el Estado entonces tiene que repensar cómo brindar sus servicios en regiones, provincias y distritos donde una lengua indígena originaria es la predominante. Ese es un reto que representa justamente el proceso de implementación de la Ley 29735. Porque lo que estamos diciendo es que el Estado va a tener que pensar y actuar en términos de generar traducciones, generar canales de interpretación, generar que los servicios administrativos, los servicios públicos se puedan brindar en lenguas indígenas originarias predominantes dependiendo de la región, la provincia y el distrito. Pero esto no es un sueño, es una realidad, como les digo, está establecido en la ley y en su reglamento, y estamos en el marco justamente de tener o contar en algún momento en los próximos meses
en una política nacional e inclusive en un plan nacional de carácter intersectorial, es decir, no es algo que se circunscribe a la educación intercultural bilingüe, es algo que tiene que ver con el rol que cumple el Ministerio de Cultura como ente rector en materia de interculturalidad y respeto a los derechos de los pueblos indígenas en el país, pero además el rol que cumple el aparato del Estado en su conjunto, los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, que tiene que ver con los servicios que pueda dar entidades como el Poder Judicial, como la RENIEC, como la OMPE, como el Jurado Nacional de Elecciones, como el Ejército, como puede ser también un Ministerio de Transporte, el Ministerio de Energía y Minas, etcétera, etcétera. Es decir, es pensar cómo el Estado se comunica, ¿no? Garantizando derechos lingüísticos de la población. Un tema sobre el cual sí me gustaría resaltar es que al hacerlo, lo que se están garantizando son los derechos lingüísticos de las personas, es decir, la libertad, la capacidad de toda persona de usar su lengua materna en espacios sociales, en ámbitos individuales, en espacios públicos, en ámbitos colectivos. Ello significa tener la posibilidad de desarrollarse personal, social, educativamente en su propia lengua, ¿ya? Frente a organismos públicos, frente a entidades estatales, de tal manera que se genere a través de este encuentro un verdadero diálogo intercultural. El diálogo intercultural no significa únicamente la mesa de negociación con una empresa se encuentra con una comunidad. El diálogo significa esta capacidad de encuentro entre el Estado y los pueblos indígenas a través de la posibilidad de, entre otras cosas, poder conversar en términos gráficos, ¿no? Es decir, que si, volviendo al ejemplo de hace un rato, que si una persona va al Banco de la Nación y no habla pues castellano, el Banco de la Nación la puede atender en el idioma indígena originario de la persona. No suena a locura, suena a una situación real, porque hay muchas de las personas indígenas originarias no tienen la facilidad de acceder a servicios públicos justamente porque hay una barrera lingüística que no les permite. Es cierto que se ha avanzado muchísimo en términos de intérpretes, en términos de traductores, por ejemplo, en el trabajo realizado en el Poder Judicial. Sin ir muy lejos, el caso de las audiencias del juicio oral, en el caso del juicio de Bagua, inicialmente no se tomaba en consideración la importancia del intérprete como parte justamente del proceso judicial y sin embargo poco a poco fue incorporándose a pesar de ser un derecho constitucionalmente reconocido. Es decir, son procesos que se están empezando a dar y como les digo es algo sobre lo cual vamos cada vez a tener mayor nivel de información y de lo cual estaremos hablando en este espacio. Solamente para terminar, me gustaría hacer lectura, y ustedes lo podrán ver, de aquellos derechos lingüísticos que se encuentran o están reconocidos en el marco de la ley y el reglamento. Usar la lengua indígena o originaria en forma oral y escrita en cualquier espacio público o privado. Ser atendida y recibir información oral, escrita o audiovisual en su lengua indígena o originaria en las entidades públicas y privadas que presten servicios públicos. Recibir educación en su lengua indígena o originaria en forma oral y escrita en todos los niveles de educación. Identificarse, registrarse y ser reconocido ante los demás con su propio nombre en lengua indígena o originaria. Usar el nombre de la lengua indígena o originaria reconocida por el pueblo indígena originario que la habla. Acceder a los medios y recursos para el adecuado aprendizaje de la lengua o las lenguas indígenas originarias en el ámbito nacional. Recuperar, usar y mantener topónimos en lengua indígena originaria referidos a comunidades y lugares en el ámbito nacional, regional, departamental y local. Obtener, almacenar y difundir las investigaciones lingüísticas y culturales relativas a sus pueblos indígenas originarios y sus lenguas. Y contar con la presencia de la lengua y la cultura de los pueblos indígenas originarios en los medios de comunicación estatal de ámbito nacional, regional, departamental y local, según predominancia. Solamente para terminar, como les digo, esta es una primera aproximación al tema de los derechos lingüísticos en el ámbito peruano. El tiempo nos ha quedado corto para poder tener mayor nivel de profundidad respecto a estos temas. Yo las invito a poder averiguar e indagar más acerca de lo que se viene haciendo en materia de reconocimiento y garantía de derechos lingüísticos por parte del Estado peruano. Y en unas siguientes oportunidades seguiremos hablando de este tema. Seguiremos hablando de este tema no solamente con expertos, expertas en la materia, sino también con funcionarios del Ministerio de Cultura que
tengan la oportunidad justamente de explicar qué es lo que se viene haciendo también en esta materia desde esta entidad ente rector. Por mi parte solamente me despido agradeciendo la atención prestada. Muchas gracias.